Hola y bienvenido otra vez al curso de Hechos de los Apóstoles. Hoy entramos en el estudio del capítulo 22. En este capítulo estaremos en la ciudad de Jerusalén y vamos a ver dos cosas. Vamos a ver primeramente la defensa de Pablo ante el pueblo. Si recuerdas cuando terminamos en capítulo 21, él estuvo parado, listo para iniciar su discurso y vamos a iniciar en esta sección hoy. Y la segunda parte de capítulo 22 trata de una conversación entre Pablo y el tribuno que está ahí. Después de ser hecho preso, él va a estar charlando con el líder militar. Bueno, para comenzar, vamos a dar otra vez, si recuerdas, la defensa de Pablo ante del pueblo. Entonces, dice en el fin de capítulo 31, versículo 37, Pablo de pie en las gradas hizo señal con la mano al pueblo. Hecho un profundo silencio, como comenzó a hablar en hebreo, diciendo. Entonces, eso es como él comienza este prédica, su testimonio otra vez. Y hablando de eso, vamos a ver en esta sección un par de cosas. Número uno, quiero compartir de nuevo un documento que había mencionado antes en capítulo 9. Si quieres regresar al curso, a la página del curso, puedes ver la conversión de Saulo en paralelo. Aquí, como puedes ver, capítulos 9, 22 y 26 tratan al mismo tema, con matices diferentes. Hemos ya estudiado la conversión de Saulo en capítulo 9, cuando Lucas graba los eventos en la historia. Ahora Pablo está repitiendo los eventos, dando testimonio de los eventos, y va a repetir de nuevo en capítulo 26 ante unos gobernadores y líderes del pueblo y de Roma. Entonces, la razón por que quiero mencionar es que porque vas a ver que Lucas va a repetir la misma historia. Y la pregunta es, ¿por qué? Ya sabemos lo que pasó, pero yo creo que Lucas está haciendo un par de cosas. Número uno, si recuerdas en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1 a 4, él está confirmando lo que había escuchado el destinatario, Teófilo. Número dos, la idea basado en la ley de Moisés, que un evento es probado base del testimonio de dos o tres testigos. Tal vez tenía eso en mente que está repitiendo como 3 veces. Hemos visto algo parecido en capítulo 10, cuando él repitió también las historias de Cornelio. También algo interesante en eso es que si comparamos esos tres, vamos a ver diferencias de los detalles. Y eso es importante, tener toda la historia cuando llegamos a ver lo que sucedió en este evento. Y Pablo va a añadir un par de detalles aquí y otros allá. Entonces, eso nos ayuda también. También, hablando de testimonio o hablando de ser testigo, tal como mencioné sobre los 2 o 3 basado en la ley, vas a notar en esas 3 historias que hay otros que pueden dar testimonio de los eventos. Primeramente, los amigos de Pablo que viajaban con él de Jerusalén hacia Damasco. Ellos vieron y escucharon algo. También Ananías, que estuvo en Damasco, él también puede testificar de los eventos, de lo que sucedió. Entonces, hay otros que respaldan lo que está pasando. Él tenía otros que pueden reconocer que son eventos históricos y verdaderos. Aprovechando el momento también para hablar de este momento que Pablo está relatando en cierta forma, un testimonio. Y yo sé que hoy en día diferentes iglesias tienen ideas diferentes si debemos, no debemos dar testimonios o cómo dar testimonios de cómo el Señor está trabajando en nuestras vidas. Yo sé que eso en muchos casos es muy edificativo, es muy útil, ayuda a animar uno al otro frecuentemente. Y no sé cómo es tu iglesia sobre ese asunto. Un par de palabras sobre eso. Número uno, cuando vemos aquí en el Nuevo Testamento, en el caso de Pablo y los apóstoles, cuando leemos que ellos dan testimonio o son testigos, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 8 y aquí, por ejemplo, frecuentemente eso tiene que ver principalmente que ellos dan testimonio de haber visto el Señor resucitado. ¿Okay? Ese hecho histórico es clave. Y eso fue, como hemos visto en capítulo 1, eso fue un elemento clave en seleccionar un apóstol. Es porque tenía que haber visto el Señor resucitado.
Entonces, ellos dieron testimonio que Jesús se murió y resucitó. Y eso es algo que tú y yo no hemos experimentado. Yo no he visto al Señor, no puedo comprobar que Él realmente se murió y resucitó, tal como los apóstoles. Igual Pablo, él había visto el Señor resucitado en la experiencia, en el camino a Damasco. Una palabra de cautela. Yo sé que hoy en día usamos ese concepto de dar testimonio de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Un libro escrito por Michael Horton, su apellido es Horton. Él escribió en inglés y el nombre del título en inglés es Christless Christianity, y el cristianismo sin Cristo es la traducción. Y la idea que él propone es que frecuentemente hoy en día se escucha que el Señor está haciendo muchas cosas, pero no tiene que ver nada con los eventos históricos de la resurrección de Jesús. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, de lo que testificaron principalmente es que Jesús está resucitado. Entonces, claro, si Dios te ha hecho beneficios, si Él te ha cambiado, si Dios te convirtió de una vida pecaminosa y una vida dañosa, y ahora eres una persona completamente diferente, gloria al Señor. Debes compartir eso con otros, pero reconoce que no es idéntico a lo que están dando testimonio los apóstoles, porque ellos dieron testimonio de Jesús es resucitado. Entonces, algo simplemente para considerar sobre ese tema de dar testimonio. Quiero regresar al punto. Si no has leído, te recomiendo que lees de nuevo capítulo 22. Es bastante cortito y después continuaremos con el estudio. Si recuerdas, Pablo estuvo en el templo, había el alboroto y fue llevado está en proceso de ser llevado a esta fortaleza. Pero mientras ellos van a subir aquí, hay unas escaleras y aparentemente Pablo está parado en estas escaleras donde él puede ver a la multitud aquí abajo. Entonces eso te dará más o menos una idea de cómo estuvo la situación de Pablo. Él está parado tal vez aquí técnicamente en las escaleras. Había el pueblo de los judíos parados ahí y él está ahí enredado por los soldados protegiéndolo cuando él inicia esta conversación. Y eso tal vez nos puede dar una idea de lo que está pasando en este momento. Bueno, en esta sección, él va a relatar su conversión haciendo hincapié de los elementos judíos. Yo creo que eso es importante. Cuando lees capítulo 9, no vas a ver los mismos detalles, ni tampoco en capítulo 26. Pero cuando lees capítulo 22, en esta vez, Pablo enfatizaría que es judío y él va a enfatizar elementos judíos como estas 7 cosas que tengo aquí en la pantalla. Número 1, él comienza hablando en arameo. Literalmente el texto griego dice hebreo, pero de perspectiva griega, eso probablemente podría ser usado por el hebreo o el arameo. Y el arameo realmente fue el idioma hablado en Jerusalén en ese tiempo. Muy pocos de lo que yo entiendo hablaron regularmente el hebreo, sino hablaron arameo. Entonces, eso sería posiblemente en cuanto a la forma de usar la palabra. Así, vas a ver unas traducciones diciendo hablando en hebreo, otros hablando en arameo. Pero, sin embargo, es importante reconocer que está usando el idioma del pueblo, aunque es obviamente capaz de hablar en griego. Él va a hacer eso directamente con el tribuno ahorita en este mismo capítulo. Bueno, número 2, él dice que soy judío. Él comienza diciendo, yo soy judío tal como ustedes y fui creado ahí mismo en Jerusalén, aunque nació en Tarso, como hemos visto, y no sabemos cuánto tiempo pasó en Tarso, tal vez su juventud a cierto nivel y cuando llegó a cierto nivel académico que se mudó para Jerusalén. Pero él fue criado en Jerusalén, entonces él tenía contactos ahí mismo. Número 3, bajo la tutela de Gamaliel. ¿Recuerdas en capítulos 4 y 5? Hemos visto en capítulo 5 que Gamaliel fue un hombre muy famoso, conocido, reconocido.
Y otra vez indicando, hey, yo he estudiado con los mejores profesores en Jerusalén. Otra vez conectándose con una persona que es dedicado a Dios. Número 4, yo fui tan celoso de Dios como ustedes hasta perseguir el camino. Él reconoce, es importante de ser celoso. Hemos tocado esa palabra de ser celoso en otra ocasión, pero él está reconociendo, está bien ser celoso, pero celoso con sabiduría. Él dijo, yo estuve en tus zapatos hace tiempo, entiendo tu situación. También él menciona que él estaba aún matando, aparte de lo que mataron a Esteban en capítulo 7, más adelante en versículo 20. Y él explica brevemente cómo él persiguió la iglesia, poniendo unos en la cárcel, etc. Entonces, él otra vez conecta con su audiencia. Y hermanos, eso es exactamente lo que él había hecho en capítulo 17, si recuerdas. Él está acomodando el mensaje considerando su audiencia. En capítulo 17 está hablando con unos cuantos filósofos. Entonces, él va a hablar de una forma que se conecta con los filósofos. Aquí está conectándose con un grupo de judíos muy enojados, pero él quería conectarse con ellos de una forma más posible y por eso está enfatizando estas cosas. Él va a mencionar en número 5 que cuando describe a Ananías que lo ayudó, que él es un hombre respetado, que guarda la ley, entonces, y es respetado por los muchos judíos en versículo 12. Número 6, el Dios de nuestros antepasados había hablado con él. Yo creo eso es significativo también, que él está diciendo, hey, yo estoy sirviendo el mismo Dios y es nuestro Dios, es el Dios de nuestros antepasados, otra vez conectándose con los patriarcas. Número 7, él va a relatar en versículos 17 y 18 que él tenía una experiencia en el templo. ¿Dónde está hablando en ese momento? En el mismo lugar. Y es significativo, creo que Pablo recibió una visión dentro del lugar del templo hace tiempo. No sabemos exactamente cuándo ocurrió, tal vez después de haber salido de Damasco y él vino a Jerusalén y tal vez durante esa visita que él recibió esta visión. Pero sin embargo, yo creo que significó el lugar que está en ese momento y que el Señor lo habló del templo o dentro del templo. Bueno, entonces, él trata de comunicarse bien, pero después de hablar que la respuesta de Jesús, de que yo voy a enviarte a las naciones, eso cierre todo. Y yo imagino en mi mente los que estaban iniciando ese tumulto, los de Éfeso, los de Asia, a lo mejor reconocieron, ya él está causando más problemas, él no debe seguir viviendo, debemos matarlo. Entonces, otra vez ellos empiezan a gritar y así termina su prédica o su testimonio. Bueno, hay mucho más que se puede desarrollar en eso, pero quiero enfatizar o estudiar en más detalle un versículo en particular. No está en la PowerPoint, pero en la mitad de ese estudio, él está hablando, después de repetir lo que sucedió en Damasco, él concluye en versículos 15 y 16. Ananías está hablando y Ananías dice, tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Otra vez, hablando del testimonio, por eso en parte quería mencionar ese versículo. Y versículo 16, y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Este versículo ha sido un punto de debate entre diferentes grupos, principalmente por razones de cómo entendemos la función del bautismo. Unos que dicen que el bautismo es simplemente una señal de una gracia ya recibida y uno se salva, uno es perdonado antes de recibir el bautismo. Es difícil entender ese versículo porque suena, bautízate y lávate tus pecados, como si está diciendo que el bautismo sí perdona los pecados. Entonces, unos luchan con ese versículo, número uno, porque
ellos piensan que la única forma que se puede ser salvo es por la gracia, sin obra. Y eso obviamente es basado en Efesios capítulo 2, 8 al 9. Y estoy de acuerdo, obviamente, no somos salvos por obras. Claramente, estoy de acuerdo. Y también van a citar tal vez Romanos capítulo 10, 9 y 10, en que el mismo Pablo dice que el que confiesa con la boca y cree en el corazón será salvo. Entonces, muchos utilizan la oración del pecador actualmente para declarar que está interesado en ser salvo, etc. Y por esa razón, basado en la cuestión de cómo de confiar en Cristo y también la cuestión de qué es la función de obras, muchos han negado que el pecado es perdonado por el bautismo y que el bautismo es algo simplemente que pasa después. Entonces, quiero hacer un par de cosas. Número uno, yo sé que los que caen en ese grupo van a mirar a ese pasaje de una forma distinta. Aquí en el griego, aquí es el pasaje que dice, levántate, bautízate y lávate los pecados, invocando el nombre de él. Entonces, para dar un poco de investigación de eso, ellos van a decir que esta primera sección es levántate y bautízate. Y empezando con la palabra kai o que es y, que esta segunda sección sería lávate los pecados invocando a su nombre. Y así van a dividir el texto de esta manera. Van a poner anastasas y bautizai, levántate y bautízate en un lado, y al otro lado, como algo separado, la segunda sección, lávate de los pecados invocando su nombre. Bueno, eso gramaticalmente es posible, pero también creo que en mi opinión, y de la opinión que muchos más, yo creo que coincide mejor pensar que está conectando todos esos puntos. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa forma de mirar. Yo personalmente creo que el bautismo tiene que ver con el perdón de los pecados. Permíteme explicar unos puntos sobre eso. Número uno, los dos verbos principales y centrales son baptizai y apolussai, bautizarte y lávate. Y que anastasas y epikalasámenas son ambos participios que expresan cómo se cumplen con esos dos verbos principales. Número uno, algo para tomar en cuenta. Él, en el momento de visitar con Jesús en el camino, él había hablado con el Señor y seguramente está confiando que Jesús realmente es el Señor de señores. Pero nota algo. Aquí todavía, ¿qué tiene Pablo? Él tiene pecados todavía. Él no había sido perdonado. Entonces, si Pablo había pasado 3 días ya orando, arrepintiéndose, él todavía no ha sido perdonado, porque cuando llega Ananías, él todavía tiene pecados que necesitan ser perdonados. Otro punto, cuando leemos esta frase de la relación con bautizar y invocar al nombre y también los pecados, si recuerdas lo que hemos tratado en capítulo 2, Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, si recuerdas, hemos visto en capítulo 2, voy a regresar ahí para verlo de nuevo, empezando con la cita de Joel. Él concluye la cita de Joel diciendo, y todo que invoque al nombre del Señor será salvo. Otra vez, es el mismo verbo, epikaleo. Entonces, eso es igual entre los dos pasajes. Y si recuerdas, hemos dicho que este versículo es continuado en versículo 38 y 39. Si comparas con la cita original de Joel, y si necesitas repasar el video, puedes. Pero nota que en versículo 38, ¿de qué se habla? Del arrepentimiento, el bautismo, cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados. Y si recuerdas, hemos dicho, continuando con el resto del versículo, ellos recibirían al Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los extranjeros,
ese es para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Esa frase final, si recuerdas, hemos dicho que eso conecta con el fin de Joel, que la cita de Joel. Eso realmente es el versículo siguiente. Y Pedro enchufa mucha información del versículo 22 de Hechos 2 hasta el 39. Y después él regresa al punto, conectando la idea de por medio del bautismo, por medio del arrepentimiento y el bautismo, ¿estamos qué? Estamos invocando al nombre de Dios, invocando al nombre del Señor. Y así no hay contradicción que uno es, en cierta forma, siendo perdonado por el bautismo y que estamos invocando al nombre del Señor. De la perspectiva de Pablo y Pedro, eso se refiere a la misma cosa. Pero ¿qué hacemos con la cuestión de, no, si tú eres bautizado para ganar tu salvación, estás haciendo una obra y eso está contra de lo que Dios quiere? Para esa pregunta lo he tratado en detalle en el documento que he compartido antes. Se llama El bautismo, el método de salvación. Quiero animarte a que leas ese documento en su totalidad. Y creo que hay bastante evidencia que dentro de la perspectiva de alguien de primer siglo, eso no contradice. Uno puede hacer algo que no es una obra tratando de ganar la salvación. Y yo creo que de perspectiva del primer siglo de la iglesia primitiva, la idea de ser bautizado no es una obra que uno hace para ser salvo, sino es simplemente una respuesta a Dios por fe y la demostración de la fe en Dios, quien es salvando, quien es perdonando, quien está dándonos el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Así, puedes consultar ese documento otra vez para saber más. Entonces, encomiendo eso a ti y regresaremos al texto. Espero que eso fue útil en cuanto a entender mejor este pasaje. Bueno, seguiremos adelante con el pasaje. Después de concluir o poder tratar de concluir, el grupo que está escuchando, ellos están gritando en versículo 22. Entonces, 23, como siguieron gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo en aire, el comandante ordenó que metieron a Pablo en el cuartel. Y después mandó que lo interrogaron a latigazos, con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Y así entramos en la siguiente sección. Pablo está muy pegado a este cuartel aquí en la fortaleza Antonia. Van a simplemente meterse directamente, sería muy fácil para protegerlo y también determinar qué está pasando. Cuando los soldados habían salido para calmar el alboroto, ellos no sabían la razón por qué están en tumulto. Y ahora ellos pensaban que tal vez cuando Pablo hablaba, que eso significa, él explicaría lo que es la razón por qué están tan enojados contra él, la multitud. Bueno, ahora van a tratar de buscar otra manera. Entonces, eso es cuando él habla con el tribuno. Y dice en versículo 23 que ellos someten a interrogatorio mediante azotes. Y eso fue bastante común en el primer siglo. Una persona que no es un ciudadano romano puede ser maltratado, aún matado sin tener un juicio. Eso fue un límite. Entonces, que si tú no eres un ciudadano, no tenías ese tipo de protección. Entonces, ellos empiezan de tratar eso y Pablo pregunta a la persona que está ahí diciendo, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano? Y eso llama la atención al soldado que está atendiéndolo y esa persona sale y para hablar con el tribuno, el jefe de todos. Y el tribuno vino y empieza a tener una conversación con Pablo sobre este asunto de la ciudadanía. Entonces, seguramente, de acuerdo con esas dos partes de la ley, la Lex Porcia y la Lex Julia, prohíbe completamente que uno interroga con azotes un ciudadano romano. Eso fue completamente prohibido. Si quisieras investigar más sobre la conexión entre la ley romana
con el cristianismo. Un autor excelente, Sherwin White, ha escrito sobre ese tema en más detalle y él tiene un libro sobre este tema. Puedes consultar la bibliografía. También en relación con ese contexto, algo para tomar en cuenta. Y la razón por qué hay una reacción tan importante de parte del tribuno de no tratar mal a este ciudadano, en parte por lo siguiente. Ventidio Cumano era el gobernador que procede a Félix. Entonces, él gobernaba esta región de Israel del 48 al 52. Y durante su tiempo como gobernador había muchos alborotos, problemas, etcétera. Y al fin de su tiempo, cuando él fue depuesto de su puesto como gobernador, también Celer es el nombre del tribuno que estuvo en Jerusalén antes probablemente de Claudio Licio, que vamos a conocer ahora. Y sabemos por el libro de Josefo, en su libro de guerras, que en ese momento, después de que Cumano fue quitado, el pueblo de Israel sacó Celer de la fortaleza Antonio y lo mató y lo llevó fuera alrededor de la ciudad de Jerusalén, atrás de un carrito, atrás de un caballo, mostrando su cuerpo muerto. Entonces, si tú eres Claudio Licio, el tribuno siguiente, tú tienes que tener mucho cuidado con el pueblo, porque has visto lo que pasó hace muy poco tiempo. Así, eso tal vez da más fondo a lo que está pasando aquí. Bueno, no quiero desarrollar mucho, pero vale la pena hablar poquito sobre la ciudadanía romana de Pablo. Número uno, hemos visto en capítulo 16, cuando Pablo estuvo en la ciudad de Filipos, que él no aprovechó eso hasta demasiado tarde. Y creo que él aprendió su lección de usar eso al principio. Y es lo que está haciendo aquí. Pero aquí vemos también, uno puede decir, civis romanos sum, es decir, yo soy un ciudadano romano. Es la forma oficial para decir que yo soy ciudadano. Y algo que pasamos por alto del siglo XXI sobre ese concepto de ser ciudadano. Hoy en día, si tú naces en México, por ejemplo, eres ciudadano básicamente. Y igual aquí en los Estados Unidos y otros países, principalmente cuando alguien nace en una región, automáticamente tú eres ciudadano de este país. Hay excepciones cuando uno es visitando o de viaje, etcétera, pero típicamente es el caso. En el primer siglo no es el caso. No todos que están viviendo dentro del Imperio Romano, cuando nace alguien, eso no automáticamente significa que van a ser ciudadanos. Uno, por ejemplo, que es esclavo o simplemente no tiene relaciones correctas y no tienes la documentación, no eres ciudadano. Entonces, la gran mayoría de la población en el Imperio Romano no fueron ciudadanos, y menos en el Oriente. Había más en Italia y más en el oeste, en España y también obviamente en Roma, pero en el Oriente había muy pocos. Entonces, puedes ver que había diferentes formas para recibir la ciudadanía. Y si regresamos a la conversación con Pablo y Licio, dice lo siguiente, versículo 27. Dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy. Y a mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante. Pues yo lo tengo de nacimiento, replicó Pablo. Entonces, ¿cuáles son las formas que uno recibe la ciudadanía en Roma? Bueno, uno es niños nacidos a otros que ya son ciudadanos. Entonces, si un ciudadano varón tenía un hijo o hija, esa persona también es ciudadano. Y eso fue el caso con Pablo. Y muchos especulan que su papá recibió su ciudadanía tal vez por haber sido un esclavo librado. Y eso es la segunda manera que uno recibe la ciudadanía. A veces cuando un miembro de la aristocracia que es ciudadano se libra a sus esclavos, ellos dan también la ciudadanía en conexión con esta persona. Y ellos también, entonces, sus hijos también cuando nacen serían entonces ciudadanos. Y yo creo que eso es muy probable, que el padre de Pablo tal vez era un esclavo
y hay más historia atrás de eso, pero y que él recibió su ciudadanía por ese método. También por el ejército, si tú eres un miembro de las fuerzas auxiliares, por haber cumplido tus años sirviendo al Imperio Romano, tú podrías también recibir tu ciudadanía. También a un servicio extraordinario a favor de Roma. Si tú haces algo especial, inventas algo, si tú haces algo en batalla, etcétera, tú puedes recibir algo especial. Y también la idea de individuos de estados latinos. Entonces, antes del primer siglo, ellos dieron a muchos que vivieron en Italia ciudadanía para ganar su favor realmente, pero en el primer siglo no aplicaría tanto. Y finalmente, tal como el caso de Claudio Licio, es que él pagó para comprar su ciudadanía y eso es un proceso complejo, pero y muchos aún notan, Keener nota que muy probablemente por tener el nombre Claudio Licio, la palabra Claudio viene probablemente de parte del emperador Claudio, que al fin de su reino, él estaba dando ciudadanías a algunos, pero están cobrando mucho y eso coincide con el tiempo, etcétera, con este Claudio Licio y es muy probablemente que él compró su ciudadanía en ese entonces. Tal vez es más que quería saber de la ciudadanía romana, pero como hemos visto, eso es significativo para Pablo y sería algo muy importante en el futuro, porque hay ciertos privilegios que acompañan de ser ciudadano romano, principalmente te proteja en el corte. Vamos a ver más adelante que Pablo también puede pedir a tener audiencia con el emperador y eso va a cambiar todo en cuanto a esa historia en Hechos. También pueden votar, pueden participar en ciertas cosas en el gobierno, etcétera, y los que no son ciudadanos no pueden, obviamente. Pero principalmente en cuanto a nuestra historia, eso es importante porque protege a Pablo aquí en este momento, pero también eso le da permiso de tener un juicio oficial de parte del gobierno romano. Y no es simplemente en frente de un tribuno de los judíos, etcétera. Él siendo ciudadano tenía derecho de ser escuchado por un juez de Roma. Entonces, así realmente cumple el fin de capítulo 22 y vamos a ver que Claudio Licio decide que él va entonces a decir, si no puedo determinar por qué están tan enojados estos judíos y no puedo asaltarlo para determinar lo que está pasando, tengo que decidir qué está pasando. Entonces, él va a llevarlo al Sanedrín en capítulo 23 para ver si ellos pueden determinar lo que está pasando y tener un juicio para ver si él necesita ser castigado o no. Y eso es donde entra el capítulo 23. Y vamos a tocar eso en la próxima lección.